Bienvenidos. En este video vamos a continuar con la segunda parte de las tablas de agrupamiento de cables en cañerías. Estamos en la página 37 de la EA 90.364.7770. Entonces fíjense que estamos en la sección 12 que habla de la determinación de la sección. Si seguimos bajando, lo primero que aparece es intensidad de corriente admisible. Y fíjense que empieza directamente con temperatura de referencia, es decir, el reglamento lo que tiene en cuenta antes de tener la corriente que circula por el conductor, lo primero que tiene en cuenta es la temperatura de referencia y sigue avanzando y dice, bueno, va a tener en cuenta 40 grados para todo lo que esté fuera de la Tierra. Acá dice para cables independientemente de la forma de la instalación, en aire, incluso en aire. Y para cables que están enterrados, dice que la temperatura del suelo va a ser de 25 grados. Es decir, si la temperatura es mayor a 40 grados, bueno, hay que aplicar otras tablas. Si la temperatura de la Tierra es menor a 25 grados o mayor también, acá también mayor o menor, hay que aplicar coeficientes. En el caso de los 40 grados, el fabricante habla de que es de 40 grados como máximo y menos 5 grados como mínimo. Recién después de todo eso, empieza a hablar de la corriente admisible. Entonces, la corriente admisible está pensada no porque el cobre soporte cierta cantidad de corriente, aunque sí lo hace, pero está diseñado en todo lo que vimos en el video anterior. Es decir, qué corriente puede circular en un cable teniendo en cuenta cómo está instalado. La primera tabla que aparece es la tabla 770.12.1, que es la corriente admisible para temperaturas de 40 grados y para cables unipolares del tipo 2473 de PVC común o de PVC libre de halógenos. Y fíjense que ahí tenemos el método de instalación B1. B1 es cables unipolares dentro de cañerías, embutidas o a la vista. Y como tenemos dos columnas, porque una es para cables monofásicos y otra es para circuitos, mejor dicho, trifásicos. Esta tabla es muy sencilla y ya la vamos a ver en profundidad en otro video, pero básicamente es, entro por la izquierda con la sección que yo tengo, me fijo si es monofásico o si es trifásico y en base a eso obtengo la corriente límite. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, un cable de 2,5 en monofásico soporta 21 amperes. Pero si esos cables pertenecen a un circuito trifásico, soportan 18 amperes. Seguimos bajando y esta es la tabla que vamos a trabajar nosotros, la tabla de corrección por agrupamiento. Voy a ir un poquito más abajo nomás para mostrarles qué es lo que hay debajo. En la página 40 tenemos la misma tabla de corriente admisible pero para cables subterráneos. Esta de la de los cables subterráneos tiene muchos métodos, no solamente los métodos que estamos viendo en este video, sino métodos para bandeja portacables. Eso lo pueden ver en la EA 771. Pero volvamos a lo nuestro. Hoy vamos a aprender a utilizar esta tabla, porque la tabla anterior la sabe usar todo el mundo, pero esta es un poco más compleja. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, técnicamente lo que sucede es que un cable entrega calor y en la medida que agrego cantidad de cables, lo que voy a hacer es agregar calor. Al agregar calor, lo que baja es la disipación. Entonces el AEA me hace esta tabla. Por un lado me dice, bueno, mira, esta tabla va a tener dos características. Por un lado va a depender de la cantidad de circuitos que vos tengas. Es decir, podés tener 2 circuitos monofásicos o 3 circuitos monofásicos. ¿Por qué no puedo tener 4 monofásicos? Bueno, porque el reglamento de AEA me dice, mirá que vos no podés compartir circuitos en una cañería, pero hay una excepción. ¿Para cuál? Para los circuitos de usos generales, solamente no especiales, generales, en una misma cañería, que sean de la misma fase y otras características más. Y el límite es hasta 3. Por otro lado me dice que podés compartir hasta 2 trifásicos y 3 trifásicos. Pero, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, no tengo circuitos, es decir,
tengo un solo circuito monofásico, pero tengo más cables, sobre todo con el tema de los retornos, yo puedo tener, no sé, hasta prender 6 luces distintas por un mismo caño, entonces también genera otra columna. Para cuando yo tengo un mismo circuito, pero tengo muchos cables, que usualmente son retornos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un TUG, que, mejor dicho, si yo tengo un caño en el que tiene 2 TUG, que son 2 monofásicos, bueno, entro por acá. Ahora, si yo quiero verificar, si yo tengo un solo circuito IUG, pero vamos a poner acá, pero tengo 6 cables, o digo, como tengo más cables de lo común, bueno, hay un factor de corrección. Entonces, o entro por acá, o entro por acá. No es que estos se tienen que coincidir, no. Entro por acá o entro por acá. Entonces, si por ejemplo yo entro por acá, el factor de corrección es de 0,8. Y acá me dice, ¿este 0,8 qué se aplica? Bueno, se aplica a esta tabla, que es la tabla para cables unipolares, y se aplica a la columna 1. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que estamos trabajando en un proyecto eléctrico que tenemos 2 circuitos del tipo TUG, que son circuitos de usos generales, y queremos que compartan cañería porque las verificaciones tienen como máximo, tienen 10 bocas, o sea, es decir, no pasan las 15 y son de la misma fase. Entonces, yo lo que tengo que saber es cuál es mi corriente límite admisible. Para eso voy a la tabla. En este caso tengo 2 TUG en una cañería. Voy a mi tabla. Y digo, bueno, a ver, tengo 2 TUG que son 2 circuitos monofásicos y tengo que aplicarle el factor de corrección de 0,8. ¿Por qué se aplica este factor de corrección? Porque, ¿esto qué quiere decir? Que la corriente límite del cable ahora ya no va a ser la misma de antes, porque hay más cables entregando calor. Y como dije antes, hay menos disipación. No es que el cable soporte menos, sino que al haber más cables hay menos disipación y cada cable ahora tiene que aportar menos calor. ¿Por qué? Porque hay más cables aportando. Esto ha parecido un trabalenguas, pero de alguna forma si lo estudian es el motivo de todo esto. Entonces, ¿qué dice? 0,8. ¿0,8 a qué? A la columna 1. Vamos para arriba. Acá estamos esta es la primer columna. Y vamos a buscar nuestro cable. Nuestro cable era en ambos casos son cables de 2,5. Entonces, digo, cable de 2,5 a la primera columna es 21. Esto es la corriente nominal en circunstancias normales, pero yo ahora le tengo que aplicar a estos 21 amperes, le tengo que aplicar el coeficiente de 0,8, es decir, por 0,8. Con esto quiero decir que ahora mi cable ya no aguanta 21 amperes, aguanta 16,8. Cuando yo venga a mi proyecto eléctrico, en el momento de ver la IZ está en este renglón, ya no aguanta 21 amperes. Fíjense, si yo le pongo un coeficiente 1, que es el coeficiente clásico, le dice no, esto aguanta 21 amperes. Pero digo no, el coeficiente es 0,8. Apa, ahora aguanta 16,8 amperes. ¿Qué quiere decir? Que el interruptor termomagnético ya no puede ser de 20 como era antes. Ahora tiene que ser sí o sí de 16. En eso es lo que va influyendo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora queremos compartir caño, pero con 3 circuitos. Independientemente de la cantidad de bocas que tengas, supongamos que cumple con todos los requisitos, vamos a compartir 3 circuitos. Un IUG y 2 TUG en una misma cañería. Entonces, vamos a la tabla y vamos a la tabla de agrupamiento y ahora entramos por acá, por 3 circuitos monofásicos. ¿Cuál es el factor que aplica? 0,7. ¿A qué columna? A la 1. La columna 1 es la columna para circuitos monofásicos. Si compartiese circuitos trifásicos, el factor lo aplico a esta columna. Vamos a verlo en la tabla. Entonces, en la tabla lo que vamos a ver es que actualmente los cables de 2,5 soportan 21 amperes. Le voy a aplicar ahora el coeficiente de 0,7. Y fíjense que ahora soporta 14,7 amperes. Es decir, ya ni siquiera puedo utilizar un interruptor de 16. Ahora tengo que utilizar un interruptor de 10. Fíjense cómo va influyendo.
El cable sigue soportando 21, pero al estar compartiendo ahora soporta 14,7. Hay que tenerlo en cuenta al momento de compartir, porque no es solamente esas restricciones, sino también está la restricción térmica. Al circuito, al otro TUG, le aplicamos el mismo coeficiente, que es de 0,7, y al IUG también, acá, al IUG le aplicamos también 0,7. En el caso del IUG tenía un cable de 1,5, que el cable de 1,5 en condiciones normales soporta 15 A, pero ahora soporta 10,5. En este caso, como la térmica es siempre de 10, no hay diferencia. Nos falta un caso más. Supongamos que tenemos ahora 7 retornos que van a encender reflectores. Y entonces vengo y ya no entro por la primera columna, porque esta me habla de circuitos. Ahora entro por cables cargados, que pueden pertenecer a un mismo circuito. Entro por acá y voy a buscar 7. Este no me sirve, este tampoco y este sí me sirve, es hasta 9. ¿Cuál es el factor? 0,7. ¿A qué columna aplica? A la columna 2. Alguno me dirá, che, pero si es un mismo circuito es monofásico, vos lo estás aplicando a la columna que es trifásica, porque la columna 2 es para circuitos trifásicos. Y yo digo, bueno, hay que usar un poco el criterio. Fíjense el caso del medio, de 6. En el caso de que sean 3 monofásicos o hasta 6 cables, aplica a la columna 1 y el factor es 0,7. Pero la misma situación, que son 2 trifásicos y 3 monofásicos, serían la misma cantidad de conductores. Y también dice hasta 6. Pero ¿qué pasa? Sube el coeficiente, pero lo aplica a la columna 2. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que hacer cuentas acá, sino hay que usar el criterio. Quiere decir que hasta 9 tiene en cuenta que hay muchos cables. Entonces lo aplicamos a la columna 2. El que no, si no entiende esto, llama directamente al reglamento de allá y les pide que les justifique. Volvemos ahora vamos acá. Supongamos que son cables de 1,5. El circuito, a ver acá, número de polos sería 4, porque esta sería una columna monofásica. Y lo aplico al método B1. Ahí tengo que un cable unipolar. En la columna 2, que es esto sería el número de polos 4, en la columna 2 soporta 14 amperes. Pero tengo que aplicar el coeficiente, que el coeficiente es 0,7. Y ahora aplica 9,8 amperes. Si lo vemos de manera manual, vamos a lo mismo. Cable de 1,5, aplica la segunda columna, 14 por 0,7 son 9,8 amperes. ¿Qué quiere decir? Que en un proyecto real un cable de 1,5 ahora ya no va a soportar 14, sino que va a soportar 9,8 amperes. Bueno, simplemente es para dar un poco una idea de cómo funciona la tabla que estamos viendo en pantalla. Espero no haberlos confundido más de lo que los haya aclarado. Gracias por ver el video y hasta pronto.